Mi nombre es Ana Sofía Martínez Martínez y les voy a presentar la evidencia número 2 y voy a hablar de la semana 8, que son ideas del Renacimiento, la Reforma y el movimiento conciliar, además de la Reforma, la Contrarreforma sobre Martín Lutero y Juan Calvino, también de Maquiavelo, el derecho divino y la teoría de la soberanía popular. Bueno, voy a iniciar con la semana 8. Vamos a empezar a hablar sobre cómo surge el Renacimiento. El surgimiento surge después de la Edad Media, una época en la que las personas trataban de separar a la iglesia del Estado, y las personas surge este pensamiento en el que Dios no es el centro completo del mundo, sino, y empiezan a surgir estas teorías, la ciencia surge, es incluso una de las épocas que es Leonardo da Vinci, con científico, surge la ciencia, la teoría del universo y también el humanismo. Eso es lo que buscaba principalmente el Renacimiento. Por otra parte, tenemos a el movimiento conciliar, que, tenemos la perspectiva de la población y ahora tenemos la perspectiva de la iglesia. En la iglesia era un completo caos, ya que las personas, o más bien el concilio, que es quienes crean este movimiento, empiezan a decir que el poder no debe recaer solamente en el Papa, sino en diferentes autoridades, como lo era el movimiento conciliar, ya que ellos son las que tomaban las decisiones más importantes de la iglesia. Es por ello que surge este movimiento y quieren quitarle la autoridad al Papa. Y esto, junto con el inicio del Renacimiento, hace dudar a la población sobre qué tan verídica era la iglesia. Y aquí es donde pasamos al tema de la semana 9, que es Reforma, Contrarreforma, y los principales protestantes, que son Juan Calvino y Martín Lutero. Bueno, aquí durante toda esta disputa que había entre si la iglesia era verídica o no lo era, surge Martín Lutero, quien era un sacerdote que publicó unas tesis afuera de la iglesia, protestando en contra de lo que a él no le parecía en la iglesia. Esto hizo cambiar el pensamiento por completo de las personas, cambiar la perspectiva, la reforma sobre cómo que ellos más bien buscaban de que la iglesia ya no tenía la razón absoluta. Ellos tenían un modo diferente de ver por completo cómo era la interpretación o la idea absoluta de Dios. Y también después, pero aún así, Martín Lutero era como, yo aviento y digo esto, y digo que esto está bien, pero no fue tan protestante como lo fue Juan Calvino, que literalmente hizo un movimiento por completo como lo fue el calvinismo. Y él surge esta idea diferente en la que si la iglesia misma nos decía que debes darle tu dinero a los pobres, a los más necesitados, estarás más cerca de Dios con eso. Bueno, Juan Calvino no nos decía eso. Juan Calvino nos decía que entre más dinero tuvieras, más cerca estarías de Dios. También nos explicaba que por ejemplo, el dinero tiene que estar, está con Dios. Ya estabas predestinado. O sea, para la iglesia católica, que es lo que estaba en contra, porque cabe aclarar que estas ideas protestantes, para propagar más tu idea, necesitas criticar a la anterior, que en este caso es la iglesia católica. Y es por ello que él decía que mientras la iglesia católica te decía que Dios te daba libre albedrío, es decir, tú tomas tus propias decisiones, tú sabes cómo es que Dios no influye en lo que tú hagas, tú decides ser una buena persona o una mala persona. Bueno, Juan Calvino no decía esto. Juan Calvino decía que Dios ya había elegido el destino que tenía para ti, y ya desde que llegabas a la tierra ya Dios había elegido si te ibas a ir al infierno, si te ibas a ir al cielo. De hecho, es por ello que algunos pensadores o algunas personas tienen la teoría que el capitalismo surge a raíz del calvinismo, debido a que como esta idea metiendo a la religión combinado con la política, mientras el capitalismo incrementa más el dinero, tú le das más dinero al gobierno, pero recibes algo a cambio. Entonces el calvinismo aquí se manejaba como que entre tú más trabajaras y entre más dinero tú generaras, más cerca estarías de Dios. Bueno, ahora pasamos al punto de la Contrarreforma. La Contrarreforma fue un movimiento que fue la respuesta de la iglesia
a lo que fue la Reforma Protestante. Para este punto hay que aclarar que la Contrarreforma no buscaba combatir por completo a la iglesia, a la Reforma, sino más bien afianzar sus ideologías que ya ellos definitivamente, como habíamos mencionado anteriormente en el movimiento conciliar de que la iglesia era un caos, bueno, surge y vamos a hacer lo que se conoce como el Concilio de Trento, donde se reúnen a los obispos y les dice, vamos a hablar, vamos a mejorar a la iglesia y vamos a reafirmar estas creencias que ya teníamos anteriormente. Es por eso que aquí incluso se afirma la autoridad del Papa, cosa que anteriormente era lo que se estaba peleando. Además, surge la Compañía de Jesús o los jesuitas, que es pues eso, son personas que se esparcen alrededor del mundo, en Medio Oriente, en Asia, para así implementar y expandir el catolicismo. Y así es como la iglesia vuelve a tener ese, no poder, sino el reconocimiento y la credibilidad que había logrado perder durante la Reforma Protestante. Bueno, ahora voy a pasar a la semana número 10, que es la historia de Maquiavelo. Maquiavelo probablemente es lo que muchos definen como la política actual. Lo que influye su pensamiento, influyó en la actualidad e incluso como tal lo dice. Bueno, él decía que el hombre debía ser egoísta. Hemos escuchado mucho esta frase de el fin justifica los medios. Bueno, Maquiavelo lo interpreta perfectamente bien, ya que él dice que para ser un buen gobernante necesitas ser egoísta, faltar a la moral y no tener ética, porque tener estas actitudes te hace débil como gobernante y hace que tu gobierno caiga con mayor facilidad, ya que realmente el gobierno sirve para sí mismo. Entre más poder tengas, mejor será tu gobierno. No te deberías de preocupar por la seguridad de tu pueblo, sino por lo que realmente importa, que es el poder y, repito, tu reino, tu imperio o tu gobierno. Él realmente no le importaban los medios por el que fueran. Incluso él tenía esta frase que decía que no es bueno que te amen, porque que te amen depende de las demás personas, y por eso es mejor ser temido, porque el temor tú lo impartes. Por eso mismo tenemos este concepto de ser egoísta, de que solamente te importe a ti y no los demás, porque eso te hace débil. Más que nada eso es lo que él predicaba, que tener esta ética, tener esta moral, cuidar de los demás, cuidar del pueblo, hace que, bueno, seas débil, seas un mal gobernante y termine decayendo o termine derrocado tu pueblo. Todo esto lo menciona en su obra, en su libro, que fue el más icónico, llamado El Príncipe. Bueno, ahora continuamos ya con la semana 11, que es el derecho divino y la soberanía popular. Bueno, voy a empezar diciendo lo que es el derecho divino. El derecho divino es aquel que se le da a los reyes o a la monarquía que son elegidos por Dios. O sea, Dios los eligió a ellos, Dios dijo que ellos van a ser gobernantes y ellos tienen el derecho de gobernarte porque Dios así lo escogió, y por eso, como tú crees en Dios y tú crees en lo que Dios te dice, entonces no vas a tener ninguna objeción en contra de lo que ellos gobiernen. Incluso algunos llaman el derecho divino que si Dios te mandó, bueno, ahora eres Dios en la tierra o Dios encarnado y representas a Dios, y por eso tienes todos los bienes y todos los reinos, porque eres Dios en la tierra. Y este derecho divino va de familias en familias, porque como tal es un derecho. Tu gobernante, Dios te eligió, bueno, tus hijos que vienen de ti también serán elegidos porque también son elegidos por Dios. Entonces de ahí constituye el derecho divino. La soberanía popular es aquella que habla también sobre la democracia, es decir, el pueblo elige a sus gobernantes. Sin embargo, ellos no ejercen el poder. O sea, yo como persona, yo como ciudadano, te escojo como mi gobernante para que tú me gobiernes a mí, pero yo no puedo intervenir en nada, y de aquí incluso pueden derivar los 3 poderes y demás variantes. Bueno, mi conclusión final sobre esto es que la historia influye mucho en el pensamiento político, no solamente en las ideologías y en de los temas en los que hablan de la iglesia y demás cosas. Todo influye a la política y el poder.
Es por ello que tenemos a esto la reforma, la contrarreforma, las disputas entre la iglesia y demás cuestiones. Bueno, esta es mi conclusión final. Mi nombre es Ana Martínez. Gracias por ver.